Bueno, ya para terminar con este tema, vamos a ver algunas de las herramientas de gestión más habituales en sistemas de ficheros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la primera de ellas es el chequeo de la correctitud del sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Ahí existen múltiples comandos y uno de los más habituales es el comando fsck, ¿de acuerdo? Que es lo que hace es, lo que lleva a cabo es una detección y corrección de problemas de corrupción en el sistema de ficheros. Recordad las tres estructuras que veíamos asociadas a los sistemas de ficheros tipo ext, que eran el bitmap de sectores, el bitmap de inodos y la tabla de inodos. Y recordad, bueno, pues que debía ser coherente el contenido de las tres, ¿vale? Básicamente lo que hace FSCK son comprobaciones de estas tres estructuras y mirar a ver que se mantiene la coherencia entre ellas. Y si hay algún problema de datos de ellas que no son coherentes, intenta arreglarlos, ¿de acuerdo? Bueno, pues adicionalmente a esta herramienta básica o a este chequeo básico, que sepáis que existen más herramientas de tipo forense, como puede ser el comando addlogs, que lo que hace es detectar y excluir sectores de disco que están dañados o utilidades conjuntos de herramientas como las Smart Tools, bueno, pues que tienen un objetivo un poco más, digamos, de tipo forense para intentar reparar discos y sistemas de ficheros, ¿de acuerdo? Bueno, una tarea habitual que tendréis que hacer en la administración será en redimensionar sistemas de ficheros, ¿de acuerdo? Es decir, adaptar el sistema de ficheros a una partición que crece o disminuye para hacer dicho sistema de ficheros más grande. Pues, por ejemplo, caso habitual, imaginad que es que yo tengo una partición dedicada a mi directorio /home de los usuarios. Ese directorio o esa partición, perdón, ese sistema de ficheros está quedando sin espacio y lo que puedo hacer es incrementar el tamaño de dicho sistema de ficheros, bueno, pues para que los usuarios incrementen su cuota de disco, ¿de acuerdo? Recordad que esta tarea se hace o tiene que hacerse en conjunto con las particiones. Recordad que la partición es el contenedor en el que al que está limitado nuestro sistema de ficheros. Entonces, digamos, el incrementar, el reducir un sistema de ficheros siempre tiene que ir acompasado con el incremento o reducción de una partición, ¿de acuerdo? Y se hace en el orden adecuado, es decir, primero se adapta la partición, ¿de acuerdo?, al nuevo tamaño y luego el sistema de ficheros que está dentro de dicha partición, ¿de acuerdo? Este redimensionado se hace a través del comando resize to fs y bueno, pues para que veáis un poco el proceso, vamos a ver en el terminal cómo haríamos esto con un ejemplo práctico. Recordad, bueno, o imaginad que tenemos un sistema con una configuración como la que habíamos hecho antes, en la que nosotros hemos dedicado una partición de un disco adicional al directorio home. Aquí veis en la última fila, cuando hacemos el comando df, veis el punto de montaje, ¿de acuerdo? Y fijaros que, bueno, pues en este caso lo que tenemos es una partición de 907 megas. Imaginad que el porcentaje de uso, que aquí se marca un 1%, llegase un momento en el que llegase a un 99% y necesitásemos más tamaños, ¿de acuerdo? Si recordáis, bueno, pues en el disco SDB teníamos una partición adicional en la que en este caso no tenemos nada. Bueno, pues lo que podríamos hacer es extender la partición SDB1 para ocupar todo el tamaño de esa nueva partición, ¿de acuerdo? Y luego extender el sistema de ficheros, ¿vale? Bueno, este proceso siempre tiene que seguir el orden adecuado y el orden es el que se os voy a mostrar ahora. Lo primero que hacemos siempre es desmontar el punto de montaje, ¿de acuerdo? En este caso, el amount del /home. Siguiente paso, adaptar la tabla de particiones. Entonces, bueno, como habíamos hecho antes, con el comando gdisk, ¿de acuerdo? Podéis listar la tabla de particiones tal como está y vamos a adaptarlo, ¿de acuerdo? Las particiones no se pueden a través de gdisk ni agrandar ni reducir, ¿de acuerdo? Solo se pueden borrar y crear. Entonces lo único que tenemos que hacer es borrar las dos existentes y crear una nueva que englobe o que tenga el tamaño de las dos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso siempre, borrar particiones, ¿vale? Con el comando D borramos primero la partición 1 y luego, pues, lógicamente, como solo queda la 2, nos la borra de manera automática.
¿De acuerdo? Siguiente paso, crear una nueva partición, ¿vale? En este caso, bueno, pues el número le vamos a dejar en 1. El primer sector, fijaros que tiene que ser el primer sector de la partición 1, en este caso el 2048, que es el valor por defecto, ¿vale? Y el último sector tiene que ser el último sector de la partición 2, en este caso el 4.194.270, que también es el valor por defecto, pues lo dejamos así. El tipo de sistema de ficheros es el Linux, bueno, pues así quedaría, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que las tenemos, escribimos, le damos que yes, a hacer la nueva tabla de particiones y ya lo tendríamos hecho, ¿vale? En este punto tendríamos que pasar a redimensionar el sistema de ficheros. En este caso es razonable o es recomendable hacer un reboot de la máquina porque, bueno, los sistemas de ficheros guardan en algún caso información volátil sobre el tamaño de particiones y si no hacemos este reboot puede darnos problemas. Es razonable que siempre hagáis un reboot de este tipo, ¿de acuerdo? Bueno, volveríamos a estar a la máquina, en la máquina y bueno, pues el siguiente paso sería redimensionar el sistema de ficheros. Bueno, el comando es resize to fs y se le pasa la partición en la que está el sistema de ficheros que queremos redimensionar. Intentamos redimensionarlo. Nos dice que ejecutemos un comando antes. Pues le hacemos caso, básicamente es un chequeo del sistema de ficheros de la partición antes de hacer el dimensionado. Bueno, pues lo llevamos a cabo y luego hacemos el resize del sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Si volvemos a montar el sistema de ficheros en el lugar en el que estaba, bueno, pues fijaros que esto ha cambiado, ¿de acuerdo? El tamaño que teníamos antes ha cambiado de 1 giga a 2 gigas y bueno, pues ahora lo que hemos conseguido, fijaros, es que el sistema de ficheros barra home, bueno, pues disponga de casi 2 gigas para su utilización, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo sobre las transparencias, os pongo aquí un comando que, bueno, pues básicamente hace lo mismo que gdisk, pero bueno, pues es un poco más completo, pero también un poco más complejo, que es el comando parte. Podéis usar el que queráis, o gdisk o parte, ¿de acuerdo? Y tened una cosa siempre en cuenta, y os lo recuerdo, tened cuidado con los tamaños de sistemas de ficheros y los tamaños de particiones. Es algo que tiene que concordar, ¿de acuerdo? Es decir, recordad, un tamaño de ficheros siempre debe estar confinado a una partición, por tanto, el tamaño del sistema de ficheros nunca debe ser más grande que el tamaño de la partición. Si eso no lo tenéis en cuenta a la hora de estructurar, podréis tener problemas, ¿de acuerdo? Podéis dañar los sistemas de ficheros. Bueno, y finalmente, pues algunos comandos para que los conozcáis y haremos uso de ellos en las prácticas de optimización del sistema de ficheros, ¿vale? Tenéis el comando tune to fs para ajustar algunos parámetros configurables del sistema de ficheros. Podéis ver qué parámetros son ajustables y bueno, pues un ejemplo claro es la regularidad de los chequeos del sistema de ficheros, ¿vale? También podéis controlar el journaling con este comando, bueno, pues añadir el journaling o ver, digamos, qué tamaño se le da al journaling, qué opciones tiene, etcétera. Y bueno, pues también podéis controlar el porcentaje de bloques reservados. Recordad que esto nos puede dar control sobre la cantidad de inodos que yo voy a hacer disponible a mi sistema de ficheros y por tanto la cantidad de ficheros que yo voy a poder crear, ¿de acuerdo? Y finalmente, bueno, pues una herramienta que os puede ser y que ya conocéis que os puede ser útil en alguna ocasión, que es el comando dd, que lo que me va a permitir, por ejemplo, fijaros en el comando que tenéis abajo, es hacer imágenes completas del sistema de ficheros. Recordad que el comando dd es un comando de copia bloque a bloque o sector a sector de disco, entonces, bueno, como con ese comando de copia yo voy a poder copiar también
sectores en los que están los metadatos del sistema de ficheros, bueno, pues yo lo voy a poder trasladar sistemas de ficheros completos, ¿de acuerdo? Bueno, con esta parte terminaríamos el contenido de esta semana y la semana que viene trataríamos sistemas de gestión de dispositivos avanzados. Fundamentalmente veremos el EVM, RAID y sistemas de banco.